gusto la disponibilidad del doctor Jesús Arreguín Porras. Él es egresado de Cirugía General del Centro Médico La Raza, egresado de la subespecialidad de Oncología Quirúrgica del Centro Médico Nacional Siglo XXI, médico adscrito de Oncología del Hospital de Oncología Quirúrgica del Hospital General Zona 1A desde hace 19 años, médico adscrito oncólogo del Hospital Star Médica y del INDE, expresidente del Comité de Bioética del Hospital General Zona 1A del Seguro Social, profesor adjunto para el manejo de neoplasias en las especialidades de cirugía y ginecobstetricia, y profesor titular del IMSS del curso Biopsia por marcaje de mama. Doctor, pues, sin más, nos da mucho gusto que esté con nosotros y adelante, a la hora que usted guste empezar. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con... ¿ya se ve? ¿No se ve la presentación? Sí se ve, pero falta eso, ya se ve mejor. Ok. Bueno, ok, perfecto. Es importante visualizar que cuando uno se refiere a neoplasias, lo que se haga tiene un impacto favorable, real y benéfico cuando disminuye la mortalidad de la población por esa enfermedad en específico. La forma en que se puede disminuir es mediante la detección temprana, como en muchas enfermedades. La idea de esta sesión va a radicar en el hecho de que es saber qué es lo que se hace o se propone en las guías internacionales, hacer un cotejo con lo que se hace en México, en las distintas realidades que hay en ello, ser un poquito analítico con lo que está sucediendo y ver la manera en que cada uno de nosotros puede contribuir a mejorar ello. Quise adoptar la idea del trivium, que es una idea que tuvo el Imperio Romano, que tuvieron los romanos, para forjar sus carreteras, sus técnicas de guerra, su política, etc. En la que en ella hay tres pasos fundamentales. Ellos no concebían una realidad y la que les se realizaran las acciones en beneficio de la sociedad, si no habría el trivium. Y en la primera parte del trivium, que vamos a adaptar para esto, es el conocimiento de lo que está sucediendo. Desafortunadamente las estadísticas de México no están disponibles de manera útil. Desde el 2015 no hay una logística que lo favorezca. La utilidad para poder implementar acciones. Entonces me voy a basar en artículos de este año publicados en enero que coteja en Estados Unidos algunas cifras que nos pueden ayudar a entender lo que ser comparativos en términos de algo que desconocemos de lo que sucede en México. Cuando uno nace en Estados Unidos, puede tener, si es hombre, el 40.2% de posibilidades de tener cáncer, 1 en 2. Uno de cada 2 hombres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Y respecto a las mujeres, el 38.5% va a tener cáncer en algún momento de su vida, 1 en 3. Y en lo que nos compete, en el de mama, que es el más frecuente en Estados Unidos y aquí también en México, el 12.9% de las mujeres podrá tener esa posibilidad de desarrollar cáncer de mama, 1 en 8. De acuerdo a esta proyección, pues todo el mundo conocemos o conoceremos alguna mujer cercana que desafortunadamente va a enfrentar esto, o ya lo enfrenta. En términos de nuevos casos estimados, el de mamas será el más frecuente con el 31%, y el segundo que más mortalidad tendrá después de cáncer de pulmón con el 15%. El comportamiento que se ha tenido con las distintas neoplasias desde 1930 hasta la fecha muestra cómo hay una tendencia a disminuir la sobrevida en distintos tipos de tumores. Si vemos la línea rosa, correspondiente al cáncer de mama, con el tiempo ha tenido como una meseta, es decir, no habría podido mejorarse la mortalidad hasta entrado el siglo XXI, en el que con nuevas terapias y métodos de detección temprana empezó a bajar la mortalidad. Y lo que sucede en México es, como habíamos comentado, los datos desde el 2015,
El cáncer de mama es el cáncer que más defunciones tiene, contabilizando para el 15.4% desde aquel entonces. No sé cómo quitar la ventanita. Esta es una página del Gobierno de México, del IMSS, y yo estaba buscando información para poder determinar qué es lo que podría yo ofrecerles a ustedes en términos de información reciente, pero como ya comenté, no hay mucho. Lo que me llama la atención aquí es lo que comenta aquí en esta parte, que dice el cáncer más frecuente de las mujeres es el cáncer de mama, pero a partir, es que no me deja ver esto. Pero a partir del año 2006, gracias a la detección temprana y opciones de tratamiento, la tasa de mortalidad ha disminuido. Y uno se pregunta, bueno, ¿bajo qué, cuáles son los argumentos para decir que ha disminuido? Estas gráficas se hicieron en el 2007 respecto a México, y en ese entonces comparaban la mortalidad desde 1995 y la proyección lineal que iba a tener de incremento en la mortalidad hacia el 2020. Ya desde el 2015 se había visto que en ese lapso de tiempo que está citado precisamente el gobierno de México, desde el 2006, la disminución. Ha mostrado una disminución en la mortalidad y el cáncer de ovario en mujeres que se ha mantenido más o menos en una meseta estable. Pero si es que acaso podemos tener algunos datos sobre lo que sucede en la mortalidad en México sobre el cáncer de mama, es únicamente en el INEGI. Y ya desde el 2017, la Fundación para el Cáncer de Mama había comentado que el INEGI se basaba en datos que estaban sesgados por el subregistro en los certificados de defunción. Y lo poco que teníamos, que precisamente pertenece a esto del INEGI, es, aunque yo sé que son muchos números, pero en la primera parte donde está nacional, ustedes ven la comparación de números totales con la de las tasas, y lo que vemos es un incremento de las frecuencias, tanto de de los números de casos de mortalidad como de las tasas. Y esto hasta el 2015. Lo último que ha sacado el INEGI, si ustedes acuden a esa página para consultarla, verán que el número total de casos de muertes se sigue incrementando conforme va pasando el tiempo. Entonces, la mortalidad por cáncer de mama, de acuerdo a las proyecciones que se habían hecho desde hace 15 años, se están cumpliendo y es una elevación de la mortalidad, de acuerdo a los números del mismo INEGI. También quiero aprovechar estos números, esta tabla, para ver que el número de casos comprendido entre 50 y 59 años es el pico con más de 1,000 casos de mortalidad. Esto es importante porque, de acuerdo a las gráficas que se tenían antes, la tasa, el grupo de edad más frecuente era entre 60 y 64 años. Ahora la mortalidad sucede 5 años antes a lo que sucedía en el 2014. Esto significa que hay una juvenilización, por así decirlo, de la mortalidad. Y esto es algo que compatibiliza con lo que sucede en los países de ingresos bajos y de América Latina, en el que entre el 60 y el 70% de los casos corresponden a mujeres menores de 55 años, mientras que en los países con ingresos altos, las mujeres, en la cifra contraria, alrededor de un 70%, tendrán 55 años o más. Pero las pasteles de aquí abajo dan un dato de cómo la mortalidad es mayor en los países pobres en mujeres jóvenes, mujeres menores de 54 años, que son madres jóvenes que están en etapa productiva y que tienen a hijos pequeños. La etapa clínica de la neoplasia es un factor predictivo inmediato de mortalidad. Y entre menor sea la etapa, pues mayor correlación con mortalidad, de acuerdo a estas gráficas. ¿Qué es lo que pasaba en México en el 2015? Es como comento, son los últimos datos que tenemos acerca del tema. Es de que el 30% se encuentra en etapa temprana, aquí considerada como hasta etapa 2A, de la etapa 0, in situ, 1 y 2A, y de 2B a 3C contabiliza para un poquito más del 50% y las metastásicas al 10%. Esto significa que la mayor parte de la población se está diagnosticando con etapas locorregionalmente avanzadas
Y pongo esta tabla que compara desde el 2007 lo que pasa en la India y Estados Unidos, y cómo el 74% de los casos de cáncer de mama se diagnostican en etapa temprana, comparado con aproximadamente el 76% en la India, que están en etapas locorregionalmente avanzadas. Esta corresponde con una diferencia de aproximadamente, del 6% con lo que sigue sucediendo en México. Por lo tanto, en estos 20 años, pues prácticamente no ha cambiado nada respecto a la detección. Primera es la disminución de la mortalidad, que es la más importante. La etapa 3C, por ejemplo, que sea HER2 positivo. Explicamos un poquito eso. Costará entre 2,5 millones. Era un tumor milimétrico que se podría descubrir por mastografía y que, de acuerdo a lo que se ha visto en el estudio Lumina en este año y que los resultados preliminares demuestran que inclusive pudiera prescindir de la radioterapia, tendría un costo aproximado entre 60 y 80 mil pesos, nada más de tratamiento total, más el tratamiento de la hormonoterapia, que a lo largo de 5 años podría ser de aproximadamente unos 150 o 200 mil pesos más o menos. Entonces la diferencia en costos es muy importante y esto radica en la etapa en que se realice la detección, el diagnóstico. La disminución de tasas de recaídas está en correlación con la mortalidad y sobre todo el manejo psico-oncológico para incrementar las mamas conservadas sin comprometer la sobrevida. Entonces, ¿en qué consiste actualmente el tratamiento, la detección temprana de cáncer? De acuerdo al grupo francés, publicado hace como 2 meses, la opción radica en 2 puntos fundamentales. Uno, en hacer el discernimiento entre mujeres de riesgo promedio y mujeres de riesgo elevado. Y 2, a estas mujeres de riesgo elevado usar algoritmos que puedan combinar parámetros clínicos, las densidades mastográficas, qué tan densa es una mama, qué tanto lo podemos ver en los estudios radiológicos, la historia familiar y la utilización de herramientas de pruebas genéticas predictivas que estimarían desde el punto de vista genético el riesgo de tener cáncer. Estas pruebas predictivas que se están hablando, que se están tratando recientemente, resultan de la necesidad de identificar más o menos entre el 5 y el 10% de todos los cánceres, de todas las neoplasias de mama, el 5 al 10% van a ser hereditarios o familiares. Y entre el 20% más o menos de los casos van a tener un antecedente familiar en línea directa, madre, hermanas o hija que puedan desarrollar la neoplasia. A este grupo de mujeres se les ha investigado y ver cuál es la correlación de mutaciones genéticas que puedan aumentar la posibilidad de tener cáncer de mama. Y se utilizan estas pruebas genéticas predictivas como con una obtención de muestra a nivel de sangre, de mucosa de la cavidad oral, de piel o de saliva, y en ella se hace un mapeo genético para determinar cuáles son los genes que están mutados de manera patológica, se llama, o cercanos a la patología. Esto es importante en este grupo de pacientes, ¿por qué? Porque ayuda a determinar qué tanta posibilidad va de tener de cáncer, de desarrollar cáncer de mama y las medidas preventivas en términos de reducción de riesgo. Porque con ninguna terapia se puede prevenir al 100% el riesgo. Siempre podrá haber alguna posibilidad residual de tener cáncer de mama a pesar de haber tenido la medida reductora de riesgo. Entonces, habría que hablar también aquí de un problema que surge con estas pruebas, y es que en los paneles de genes que se desarrollan, que son aproximadamente más de 500 genes estudiados y analizados, muchas de las pruebas se definen como pruebas de significado desconocido, porque no sabemos bien cuál es la correlación que exista en la mayor parte de alteraciones de esos genes con la posibilidad de desarrollar neoplasias. Por lo que se han estudiado estos y se han formado grupos que se han llamado GNA, y de los cuales se han formado 10.
Les pongo unos ejemplos, no quiero abundar en esto porque no es parte de ello, nada más es el conocimiento de lo que se está haciendo en el primer mundo y la tendencia mundial a la que se va a llegar. Y es que, por ejemplo, en el GATM alterado y su relación con BRCA1, BRCA2, BRIP1, BAL2, etcétera, existe un riesgo absoluto de 15-40% y esto hace que sea necesaria la terapia reductora de riesgo. El más conocido es BRCA1 y BRCA2 y se considera como riesgo absoluto la expresión del 0.2 al 1.2% para BRCA1 y 1.8 a 7% para BRCA2. Esto indica medidas de reductoras de riesgo, independientemente, sin la necesidad de que lleguen a presentar alguna sospecha de cáncer. GNI 310 se refiere a BRIP1 y sus correlaciones con los genes que ustedes pueden ver. Los vamos a ver rápidamente para que no se punto. GNI 4 del CHEK2 y su relación con MSH2, MLH1. GNI C de A5 o A5, perdón, NF1, PALB2, PTEN, que son expresiones que indican en estos porcentajes que se requiere de la terapia reductora de riesgo. Y la terapia reductora de riesgo, bueno, lo iré adelantando, básicamente se enfoca en tres partes, que es las medidas higiénico-dietéticas, que es llegar al peso ideal, porque el factor de riesgo de obesidad, el no tener contacto con tabaco y alcohol, y el ejercicio, que eso es muy importante. Como segunda gran, y tal vez de la más sonada, es la mastectomía profiláctica bilateral. En este grupo de pacientes, porque muchos hablaban, y de hecho estamos comentando antes de la sesión del caso de Jolie, que a partir de eso fue como un boom para que se solicitara la mastectomía profiláctica. Pero en pacientes que no están bien indicada la mastectomía profiláctica, pues no tiene un papel, como en los grupos que acabamos de ver. Porque si una paciente de mujer de riesgo promedio dice, bueno, me quiero hacer una mastectomía profiláctica, hay que indicarles que la mastectomía profiláctica alcanza únicamente a retirar el 90-92% del tejido mamario total. No se puede retirar el 100% porque se necrosarían los colgajos de la piel. Y esto, reductora de riesgos, existe todavía la posibilidad residual de poder desarrollar cáncer de mama en el tejido mamario que se deje. Y como tercer opción para la terapia reductora de riesgo está la quimioprevención, en el cual está el tamoxifeno, que se usa poco, pero el tamoxifeno menopáusicas, sobre todo se dará medicamentos que esto es en cuanto a la quimioprevención, y hay criterios mexicanos, criterios internacionales para ello. Aquí en esta gráfica, en este algoritmo vamos a explicar prácticamente lo fundamental, y es del NCCN. Aquí dividen entre asintomáticos y sintomáticos. Y de los asintomáticos, bueno, están los que habíamos dicho, riesgo promedio y los que tienen el riesgo incrementado. En el riesgo promedio, cuando la edad es menor de 40 años, lo que se recomienda es la consulta clínica anual entre 1 y 3 años y la educación para el cuidado de la mama. Cuando a partir de los 40 años, lo que se recomienda es la revisión clínica anual y la detección mediante mastografía anual. Y esto es importante porque tiene un nivel de evidencia categoría 1 y es bajo lo que se sustenta la reducción de mortalidad para el cáncer de mama en los distintos países en que se ha podido conseguir. La tomosíntesis, que es una técnica adicional de la mastografía, que vamos a platicar después, es recomendada. Y la educación para el cuidado de la mama, ¿no? Entonces, este es para el riesgo promedio. Para un riesgo incrementado, que se definiría como la posibilidad de más del 20% de desarrollar cáncer de mama en el resto de la vida, dependiendo de la historia familiar, de radiaciones previas que se hayan tenido, por ejemplo, el linfoma al tórax, en el índice de Gale, que se incremente al 1.7% o más. Ahorita vamos a ver qué es el índice, el modelo de Gale. Que en unas biopsias previas te hayan tenido lesiones precursoras como hiperplasia ductal atípica o hiperplasia lobular atípica,
tendrían que tener un seguimiento más estrecho, que ahorita los vamos a comentar. Y cuando el pedigrí, es decir, esta historia familiar que se pueda relacionar al cáncer de mama hereditario, te necesita de un consejo genético y aquí empezaría a surgir la idea de una especialidad de genético-oncólogo para poder realizar este tipo de consultas y determinar cuál es el valor de realizar las pruebas genéticas predictivas que estuvimos hablando antes y cuyo objetivo de haberlas presentado era para poder entender este manejo. Entonces, en resumen, a las asintomáticas que tienen el riesgo promedio, lo que se recomienda antes de los 40 años es la revisión clínica y la educación. Y posterior a los 40 años es la revisión clínica y la mastografía anual, como un nivel de evidencia categoría 1. Y a los demás se le harían, ya cuando se incrementa el riesgo, 1. Las revisiones clínicas se reducen a cada 6 meses o cada año de acuerdo a la valoración que se tenga. A la mastografía se le agrega el estudio de resonancia magnética por año y en algunos casos el ultrasonido. En Estados Unidos no son tan partidarios de usar ultrasonido y mastografía como se hace en México, pero que también es una opción válida. Y como tercer paso, el consejo genético. Entonces, todas estas pacientes de incremento de riesgo se ven beneficiadas con esto de acuerdo a un nivel de evidencia 2A, que dice, bueno, no está totalmente demostrado, pero puede ser útil emplearlo. Entonces, vamos a ver algunas puntualizaciones nada más de esto del índice de Gale. Es y aquí considera si ha habido antecedentes de carcinoma ductal in situ o carcinoma lobular, si tiene mutaciones BRCA2, BRCA1 de la paciente, la edad, a qué edad fue la menarquía, el primer nacimiento, si hay familiares en primer grado, si benigna, y también correlaciona con la edad. Y de acuerdo a esto, se hace una evaluación y si es más 1.7%, se considera paciente de alto riesgo con un seguimiento especial. El problema que tenemos con el índice de Gale es de que está limitada su uso a mujeres caucásicas. Por lo tanto, lo que se ha visto en Colombia, por ejemplo, y lo han publicado los colombianos, es que el índice de Gale no es útil para la población latinoamericana. Hay otros índices como Thaise-Cuzick que tiene el mismo problema. La validez en población latinoamericana no lo ha tenido este índice y por lo tanto sería de uso limitado hasta donde sabemos para Latinoamérica. El Consenso Mexicano sobre el Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer de Mama aborda los mismos temas de una manera diferente, más contextualizada a lo que es nuestra realidad. Y es importante conocer que, bueno, de acuerdo al algoritmo que vimos, que era un poquito más complejo, que se sugiere a nivel internacional, en las guías internacionales, las recomendaciones generales aquí es el autoexamen mamario mensual a partir de los 18 años, el examen clínico mamario anual por un profesional de la salud a partir de los 25. La mastografía anual, aquí ellos en el consenso se resalta que debe de ser de cada año, a partir de los 40 años. Aquí mencionan al ultrasonido como una herramienta útil y que ayuda a tener la sensibilidad al 80% cuando se une a la mastografía. Entonces, estos son los lineamientos en general del consenso, del consenso mexicano. El último consenso fue en el 2021 y que ya lleva 9 revisiones y que cada vez pues, se afinan mejores los detalles de acuerdo a ello. Lo que habíamos comentado previamente sobre la quimioprevención, que era para las pacientes que tuvieran alto riesgo, el criterio mexicano incluye, dada la poca disponibilidad que tenemos para las pruebas genéticas predictivas, una edad mayor de 60 años y aquí se utiliza el modelo de Gale y una modificación al 1.66% por la correlación pobre que tiene con la población latinoamericana. Si hay una edad mayor de 35 años y antecedentes de carcinoma lobular en biopsias o ductal in situ o una hiperplasia atípica, que son lesiones precursoras. También importantemente es que han adecuado los factores de riesgo a la población mexicana de acuerdo al riesgo relativo.
El sexo, la edad, aquí ya hacen menciones de los genes que habíamos visto previamente al inicio de la sesión, BRCA1, BRCA2 principalmente, los de penetrancia moderada, PTEN, CDH1, CHEK2, ATM dentro de los principales, el riesgo relativo por tener un familiar de primer grado, y sí contempla, no a diferencia del modelo de Gale, la radiación a tórax o en manto. Contempla también factores histológicos en biopsias previas y la densidad mastográfica de acuerdo al porcentaje. Entre más densa sea una mama, incrementa su riesgo relativo para tener cáncer de mama. Lo que se había comentado en otros modelos sobre carcinoma lobulillar, la hiperplasia típica, agrega lo que es aumento de la densidad de mineral ósea, la edad del primer nacimiento que ya se había contemplado, un índice de masa corporal de 30 kilogramos sobre metro cuadrado, o bien de 80 centímetros de la circunferencia abdominal. Cualquier enfermedad benigna de la mama tiene un riesgo incrementado de 1.4 y el alto nivel circulante, factores que antes no habíamos visto en otras guías, pero que aquí se mencionan. El tratamiento de sustitución hormonal, sobre todo con estrógeno y progesterona, dados de manera simultánea. La nulliparidad, el consumo de alcohol y el menarca antes de los 12 años. Todos de acuerdo a ese riesgo relativo. Y estos riesgos relativos se utilizan de acuerdo al consenso para que el cirujano oncólogo, y así lo menciona, tenga el criterio si alguna de estas pacientes, de acuerdo a su riesgo relativo, sean candidatas a terapia reductora de riesgo, incluyendo ya sea la mastectomía bilateral o la quimioprevención. Nada más de una manera breve, porque no es la intención de la sesión, determinar que en los estudios de imagen que se hacen en de mama y que son fundamentales para la detección temprana, podemos ver desde lesiones estelares como esta, que son de bordes irregulares, con espículas, etcétera, a lesiones benignas bien definidas, redondeadas, y entre esta imagen redondeada, la primera que ustedes ven del lado izquierdo superior, y la clásica de cáncer, hay una infinidad de imágenes, por los cuales ha habido la necesidad de hacer una clasificación de ello, y es el famoso BIRATS, que varios de ustedes habrán estado escuchando, está de moda, y que tiene su graduación en términos de los hallazgos. 0 no concluyente, 1 normal, no concluyente que requiere estudios adicionales, 1 normal y benigno, 3 benigno que requiere un seguimiento por 2 años y que no tiene las mismas características que los BIRATS 2 y que podría compartir algunas características de los BIRATS 4, pero que no llega a ser tan expresamente, morfológicamente compatible con ello, con el BIRATS 4, que junto con el 5 van a necesitar una biopsia. Y las recaídas, BIRATS 6, que generalmente estamos hablando ya de histologías conocidas, la mayor parte de ellas requerirán biopsia para ver si ha cambiado el patrón molecular de ellos y se pudiera cambiar el tratamiento de los mismos. A grandes rasgos, BIRATS 1 requiere seguimiento anual, BIRATS 2, lo habíamos dicho, una morfología benigna con bordes bien delimitados. BIRATS 3, si ustedes ven aquí, los bordes bien delimitados junto con algunas tendencia a hacer espícula aquí y ser irregular, y por eso se clasifica como BIRATS 3. No necesitaría biopsia, pero un seguimiento cada 6 meses durante 2 años. Los BIRATS 4 son más, ya más claros en términos de retracción cutánea, con las espículas, con lesiones satelitales, entre una mastografía digital y una tomosíntesis. La tomosíntesis no es sino la adaptación del hardware para que el lector el lector de radiación sea más rápido con la tomosíntesis, y esto permita las imágenes de relieve que se ven ustedes aquí. Si nosotros en la mastografía digital, en el círculo de la izquierda, viéramos esta zona circulada, pues no tendría gran diferencia con lo que es alrededor, pero ya al aplicar la tomosíntesis, vemos cómo sí existe una diferencia alrededor de la imagen y la lesión es irregular, y con estas espículas que hacen que la clasificación hubiera sido de un BIRATS 2 a un BIRATS 4 y perdernos la oportunidad de hacer una detección temprana.
En resumen, cuando hay un BIRAT 0, hay que hacer estudios adicionales, si se hizo una mastografía, un ultrasonido, en algunos casos resonancia, de acuerdo a se requiera, principalmente. BIRATs 1 y 2, que son hallazgos que requieren un seguimiento anual. BIRATs 3 se hace el seguimiento por 24 meses. Si no hay cambios o si disminuye la lesión, entonces pasa a considerarse un BIRATs 2 con seguimiento anual. Si, por el contrario, durante ese seguimiento hay un incremento, se va a necesitar una biopsia porque pasaría como a considerarse BIRATs 4 y un BIRATs 3 que ha modificado y ha incrementado sus dimensiones o su morfología es más hacia la irregularidad, se considera BIRATs 4, que tanto como esto como 5 van a necesitar una biopsia. BIRATs 6, ya habíamos comentado, la mayor parte de ellos van a necesitar biopsia. La forma en cómo se hacen las biopsias, bueno, anteriormente se utilizaba mucho la BAV, hacer con una jeringa y una aguja de 20-25, ¿okay? Pero esto no se recomienda ya en tumores primarios de mama porque desde la biopsia inicial hay que caracterizar cuál es el tumor, las principales cualidades que tiene ese tumor en términos de su morfología, de su expresión molecular, etcétera. Y pues para eso la citología no nos va a ayudar. La aguja de corte se utiliza entonces en las lesiones sólidas, sobre todo las que son palpables, y las lesiones que no son palpables se tendrán que hacer un sistema que se llama de corte aspiración, guiado ya sea por ultrasonido o por una estereotaxia. Cuando hay una falta de correlación entre lo que es la imagen que nosotros hemos tenido y se nos reporta que esto puede ser benigno, entonces lo más prudente es quitar toda la lesión para poderla analizar completamente y asegurar ya que sea benigno, o bien que fue un falso negativo y estamos pasando por alto una detección temprana de cáncer de mama. Estas es las formas en cómo se hacen. Este es un sistema de corta aspiración en lesiones palpables. Se utiliza mucho la aguja de Trucut también en esto de manera directa y es la que más se emplea o frecuentemente para obtener estos tipos de gusanos de tejido que permiten el diagnóstico histopatológico y su caracterización. Si no se palpa, se puede guiar por ultrasonido utilizando el mismo sistema de corta aspiración. Y en lesiones, por ejemplo, que no son visibles en el ultrasonido, como son las microcalcificaciones, y que son visibles por la mastografía, entonces se puede utilizar un sistema de estereotaxia utilizando lo mismo y biopsiándolas. Cuando las lesiones que no se pueden palpar no son compatibles con la imagen que habíamos estado viendo, entonces para hacerlo de manera, de retirarlo de manera completa, se puede utilizar la biopsia por marcaje mamario, que implica la colocación de una aguja y que tiene en su interior un arpón, un doble arpón, que se ancla al tejido mamario cerca de la lesión, y la idea es que pasando de lo que se había hecho en la sala de mastografía, se pasa al quirófano y en el quirófano se extrae mediante la localización del doble arpón un cilindro lo suficientemente grueso como para contener una lesión que no vemos ni sentimos y que ya obteniendo este cilindro podemos mandarlo primero a comprobar mastográficamente que sí sacamos la lesión y esto se manda a patología. En patología, ya el tipo de biopsia que se mande tiene que hacerse una inmunohistoquímica para caracterizar receptores hormonales, las alteraciones de HER2, que aquí se ven, para lo que le comentábamos previamente, que es conocer el subtipo molecular, porque depende de estos números, de estos distintos, ahorita lo explico, de estas distintas significaciones, el tipo de terapias que se vaya a dar y el pronóstico que tienen este tipo de pacientes. Inclusive la terapia multidisciplinaria, incluyendo cirugía, quimioterapia, oncología médica, radioterapia, etcétera, que van a ver mucho que ver con este subtipo molecular. RE se refiere a receptores de estrógeno, RPA de progesterona, más 20%. El porcentaje mutado de Ki67, que aquí ya en el consenso mexicano establece el 20%, porque hay otras evaluaciones respecto a estos tipos que incluyen el 14%, 13.7%, etcétera,
y es bueno que el consenso mexicano ya establezca de manera definitiva cuál es el porcentaje para considerarlo, de categorizarlo como luminal A. El grado histológico, que es el GH. Todo es, y el HER2, que es otra mutación genética. Todo esto determina distintos grupos de pacientes, de tumores, perdón, que son susceptibles de diferentes tipos de tratamiento y que, incluyendo su negatividad, son susceptibles de tratarse con terapias específicas para ello. Regresando a lo del trivium, una vez que tenemos el conocimiento de que estás a grandes rasgos de lo que se hace para poder detectar el cáncer de mama de manera temprana, y que es complejo, y que de ahí radica el problema que se tiene para poder disminuir la mortalidad de ello, hay que entender que toda la información que tenemos, cómo se podría articular para ello. Y este es el asunto, entender lo que podemos y no podemos hacer. La norma oficial mexicana se estableció desde el 2011, no, esta es su última versión, porque ya se había establecido desde el 2002, la previa. Pero no ha habido grandes modificaciones. Y lo que me importa reflexionar sobre todo ello es que siguen recomendando la autoexploración cuando reconoce que la mortalidad no ha mostrado evidencias consistentes en su beneficio. Y la promoción para la detección del cáncer de mama debe de incluir la autoexploración. No es que yo tenga algo en contra de la autoexploración. El asunto es de que la autoexploración no sirve para disminuir la mortalidad, y esto ya ha sido comprobado en China y en distintos estudios con una cantidad considerable de pacientes. 250,000 de pacientes es muy importante, y esto ya tiene rato. Entiendo yo que la realidad de México implica que no todas las mujeres van a tener mastografía, el acceso a la mastografía, y que la mayoría no les queda más que la autoexploración. Sin embargo, existe un subgrupo de pacientes en el que, si se basan en una promoción de la salud a nivel masivo, de que lo importante es revisarse, autoexplorarse, y no se hace tanto hincapié en la mastografía, entonces lo que sucede es de que no que se considera necesario acudir a la mastografía. Esta encuesta me llamó mucho la atención porque se hizo en una revista que se llama Mujer Ejecutiva, y que hizo este tipo de preguntas a las poblaciones que precisamente están de mujeres que están relacionadas con el ambiente empresarial. Y me llama la atención cómo más del 50%, del 44% que desconoce la edad para realizarse el estudio, el 10% que desconoce que debería hacerse la mastografía, el 3% que no crees que sea importante. Estamos hablando del más del 50% de una población mexicana relacionada a actividades empresariales que no tienen el conocimiento, que es de su conocimiento. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los mensajes es: revísate. Y si yo reviso y está bien, ¿por qué habría que hacer algo adicional? ¿Sí me explico? Entonces, no es que la autoexploración no deba de realizarse, sino que hay partes de la población mexicana que podrían tener acceso a la mastografía, pero que no ven su importancia, porque si se autoexploran y no encuentran ningún signo de alarma, pues van a estar con una falsa tranquilidad, o una tranquilidad basada en una falsa premisa. Y es que ya desde el 2007 ya se había establecido la baja sensibilidad que tiene la autoexploración con datos mexicanos, y que la mastografía podría contribuir a una disminución de la mortalidad. Y sin embargo, a pesar de eso, a diferencia de lo que se menciona a nivel internacional y del mismo consenso mexicano, la norma oficial mexicana sigue diciendo que cada 2 años debe de hacerse la mastografía, cuando esto pues ya es obsoleto. Si hay conocimiento, si hay entendimiento, puede haber sabiduría, que no es otra cosa que el entendimiento llevado a la acción. Y es este entendimiento lo que puede transformar la realidad de manera positiva. Esto no sucede en nuestro contexto de disminución de mortalidad de cáncer en México, de cáncer de mama en México. Pero permítanme nada más mostrarles una historia que sí lo demuestra. Y es que los países suecos, los países nórdicos, han demostrado cómo sí se puede hacer una disminución, puede ser real esta disminución de la mortalidad por cáncer de mama.
No hay un orden cronológico estricto, pero lo que me importa es la secuencia de las ideas. Lo que hizo Coppens en Suecia demostró que el uso de la mastografía anual puede disminuir la mortalidad hasta un 26% entre este grupo de edad, 40 y 49%, y 15% entre 39 y 40 años. Ellos lo habían demostrado, mientras que en Noruega, Gallagher había hablado de una disminución del 10% de la mortalidad en mujeres entre 50 y 69 años de edad. Pero se desarrollan las ideas y el mismo Gallagher y ve que en el análisis en Suecia que él está haciendo junto con otros autores y en otros tipos de estudios, hay un incremento de sobrevida del 18% en pacientes que no se hicieron la mastografía, y del 12% en pacientes que sí se hicieron la mastografía. Es decir, de todas maneras, había un incremento de sobrevida en relación al cáncer de mama, y esto era atribuible a las nuevas terapias que se estaban aplicando en ese entonces. Pero hay un factor muy importante. En este sistema de salud sueco, las mujeres tienen un acceso temprano y oportuno a su sistema de salud que le pueda otorgar estas nuevas terapias. El mismo Gallagher demostró que con 9 años de seguimiento podría haber un 33% de incremento en la sobrevida de cáncer de mama si se atribuye a un eficiente manejo multidisciplinario de cáncer de mama. Es decir, conforme se avanza el tiempo y las ideas, se ve que no es únicamente necesario que haya un escrutinio y una detección temprana, sino que si esta no se acompaña de acceso al tratamiento, no es posible disminuir esa mortalidad. Y esta gráfica aquí es muy representativa de ello en los estudios de Berry, en lo cual se ve que si no hay una detección temprana y no hay una terapia adyuvante en línea azul, pues va a haber una tendencia similar a la que vemos, a lo que presentamos al inicio con la muerte por cáncer de mama en México. Va a ir hacia el alza. Si hay una detección únicamente, pues va a haber como un tipo de meseta, ¿no? Y si nada más hay terapia adyuvante únicamente, va a seguir esta meseta en términos de mortalidad. Pero si se utiliza la detección de temprana junto con las nuevas terapias que se están implementando y su acceso oportuno, entonces la tendencia es a disminuir la mortalidad por el cáncer de mama. Y esto es lo que se necesita para disminuir la mortalidad en realidad por cualquier tipo de cáncer. Cuando se pudiera contar con la detección temprana de cáncer, de ese tipo de cáncer, y también el acceso temprano. Esta no es nuestra realidad. Y ya desde el 2008, la OMS hace un señalamiento precisamente de esto de que estamos comentando. De tal manera que lo que tenemos como país, nuestro trivium es esto. No tenemos un conocimiento básico de lo que está sucediendo en los últimos años por etapa, por tipo de cáncer, por factor molecular, por perfil molecular, que es fundamental para poder dar el tratamiento adecuado. Lo que hicieron en Noruega y en Suecia, no podemos tener la información básica para poder saber cómo se está haciendo. Y de ahí no podemos pasar al entendimiento de lo que se está haciendo y tampoco a la sabiduría, es decir, llevar a la acción lo que podamos entender de ello. Pero a nivel particular, a nivel de cada uno de nosotros, me parece que sí podríamos construir un trivium en este sentido. Y si pudiéramos tener este tipo de información, más el entendimiento de que hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer, pues en referencia de que podríamos conocer cada uno de nosotros, alguien cercano, mujer, que va a desarrollar cáncer de mama o que desarrolló cáncer de mama, pero sobre todo las que todavía no lo presentan, pues hablar de este tipo de detecciones tempranas, sí, en México sí es importante la autoexploración, pero en los lugares donde pudieran tener acceso a un mastógrafo, pues hay que señalarles que la autoexploración no es suficiente y que hay que realizar el estudio de mastografía. Y esa contribución que podamos hacer cada uno a nivel eh, tanto privado como personal, podría contribuir a que alguna mujer pudiera alcanzarse a detectar en forma temprana. Y esto valdría la pena, porque en un contexto como global, o mejor dicho, nacional, en el que no hay una desorganización para ello,
pues la contribución personal que pueda hacer cada uno de nosotros valdrá la pena, entendiendo que nuestra postura como médicos, la recomendación de de estas estrategias de detección temprana en México pueden ayudar a una mujer y eso será suficiente. Habíamos comentado antes de la sesión la posibilidad con el doctor Santillán sobre subir el Consenso Nacional de México de la última revisión para que lo tengan ustedes disponibles y lo puedan adquirir y darle una revisadita, porque yo lo que podría sugerir, recomendar, es de que nos apegáramos a las recomendaciones del consenso mexicano y no a la norma oficial mexicana, porque la norma oficial mexicana ya está desfasada prácticamente 20 años. Pues esto es cuanto y muchas gracias. Doctora Regín, muchísimas gracias. Una súper repasada en todos sentidos. Yo quisiera que, bueno, tenemos aquí, la gran mayoría de los que estamos en la sesión son mujeres, conté a 10, ginecólogas. Tenemos también a la doctora Sobeida, que es radióloga y con la subespecialidad en mama. Quisiera ver si alguna de ellas quisiera hacer algún comentario que nos pudiera ayudar. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Soy la doctora Sobeida. Sí, ya vimos. Ya voy a iniciar mi video. Ya me pueden ver. Muy bien. Agradezco mucho al grupo por organizar este tipo de pláticas, más también escuchar la experiencia del doctor. Definitivamente comparto mucho esta iniciativa, primero de información entre todos nosotros que manejamos pacientes todos los días. Y estoy totalmente de acuerdo con él en el sentido de que para este tema del cáncer de mama, la norma oficial que fue creada o fue formulada hace tantos años, en este momento llega a ser obsoleta desde el punto de vista que hay un avance importante en la tecnología en relación al tipo de estudios. Ya no es una mastografía analógica, es una mastografía digital, la calidad de lectura, los parámetros que se manejan, las actualizaciones y la implementación de nuevos sistemas, ¿no? Como es la tomosíntesis, la mastografía contrastada, etcétera, hacen que pues vayamos a pasos gigantescos en este tema de poder detectar cáncer, sobre todo en etapas tempranas. Lamentablemente, y es muy lamentable que como país sigamos desde la Secretaría de Salud exigiendo el apego a la norma mexicana, que como médicos sabemos que no es funcional para este tema. Sí sería importante, como dice el doctor, empezar a hacer algo y ese empezar es estar informados, acercarnos entre nosotros para ver la mejor manera de orientar a todas nuestras pacientes y pues con esta finalidad absoluta de detectar cada día por lo menos una más que podamos darle la oportunidad de salvar su vida y por ende pues salvar todo su entorno familiar. Muchas gracias, doctor. No, doctora, al contrario, muchas gracias. ¿Alguna de nuestras ginecólogas quisiera hacer algún comentario? Doctora Piña. Alejandro, mande. Pues felicitar a mi buen amigo, el doctor Jesús Arreguín.
pues el consenso mexicano decía de mama, pues no te deja, ¿verdad? Ya vi que está hecho en Colima. Te persigue Colima, amigo. Te persigue Colima. Si me permites, tengo varias preguntas. Claro. Tengo un comentario, no sé qué opinas de esto, pero en mi servicio social, yo estuve en una comunidad perdida en Quintana Roo y una persona que era muy querida, muy confiada, a la que todo el mundo le tenía mucho respeto, eran a las parteras y creo que siguen siendo parte fundamental en la vida rural de este país. Tal vez a ellas y los doctores de ginecología, los oncólogos, los cirujanos oncólogos, pues sí también les dan estas pláticas acerca de exploración, no sé a la fecha si se hagan o no se hagan. Tal vez sería enseñarles y que ellas puedan transmitir a las comunidades, las más alejadas, las más pues sí, alejadas de todo, pues a lo mejor ellas podrían tener esta parte, ¿no? De que les enseñasen a las mujeres, pues que deben de revisarse, ¿no? Supongo yo, no sé si esa idea está así muy loca o no, pero cuando menos en mi comunidad, muy alejada allá en el sureste mexicano, pues eran personas muy, muy respetadas, ¿no? Sí, sí, no, pues totalmente de acuerdo. Todo lo que se pueda hacer a favor suma. Eh, Hace tiempo había un grupo de voluntariado en el INCAN que se dedicaba a usos y costumbres, a mujeres indígenas y tratarlas según sus usos y costumbres para darles educación sobre la autoexploración mamaria. Pero no son esfuerzos, vamos a decirlo así, organizados gubernamentalmente. Son esfuerzos particulares de fundaciones particulares formadas por pacientes que han tenido cáncer de mama y que de alguna manera quieren contribuir a la sociedad. Pero sí es una idea interesante, digo, aquí sobre todo en la observación a las poblaciones indígenas, el respetar esos factores de usos y costumbres es muy importante. Y sí, jugaría un papel muy importante. Sí, de hecho, yo creo que ideas y oportunidades hay muchas. El asunto es que quien tenga que articularlas, organizarlas, el responsable de ello se haga responsable de ello. Ese es el punto, porque este, esto podría tener un alcance más eficiente en cuanto hubiera una organización. Pero, pues, como decía la doctora Carla Unger, pues ya perdiendo la esperanza de una articulación de estas características, pues enfoquémonos en lo que podemos hacer. Enfoquémonos quizás en esa población de los tumores que se pueden palpar de manera, antes de que crezcan más, antes de que se vuelvan metastásicos, enfocarnos en eso, quizás como un principio en este tipo de población, ¿no? De la que estamos hablando. Pues sí, sería cuestión bueno, en fin, es un círculo vicioso, ¿sabes? Porque eh, finalmente el impacto que pueda tener no depende de nuestra organización, pero al mismo tiempo, de manera particular, como dijimos, eso sí lo podemos hacer, ¿no? Y una pregunta que a lo mejor pudiera ahorita el doctor Sanginés también de preguntarla aquí en el chat, pero si una persona, una mujer responsable, etcétera, agarra y decide hacerse una mastografía, porque ahorita en el mes de octubre hay promociones y todos los laboratorios y gabinetes sacan sus promociones, etcétera, y decide hacerse su mastografía, ¿cuánto tiempo tarda en ser leída esta mastografía? Porque pues, la señora pasó enfrente del Sanatorio Durango y vio la promoción y dijo, pues mañana voy, etcétera, me la hago. ¿Cuánto tiempo tarda en que un médico, X médico, la vea y diga, chinga, esto está medio raro, mejor se la mando a mi cuate, el doctor Jesús Arreguín, o a mi amigo, el doctor San Ginés, el que es gineco, o a mi amiga aquí, la doctora Sobeida, que ella le sabe lo del birra, porque yo no tengo ni idea? Y finalmente llega contigo, que es con quien la tiene que realmente como dirigir y hacer el plan y todas estas cosas, ¿no? Entonces, de que pasa por enfrente del Sanatorio Durango de la zona de rayos X o va a un gabinete de promoción, etcétera, y que llega con la persona adecuada, ¿cuánto tiempo puede pasar? Bueno, aquí contesto yo. A nivel de control de la Secretaría de Salud, se ponen en los parquecitos, los camioncitos a hacer mamografías gratis. Esas, tristemente, van a ser interpretadas
mes, mes y medio, que manden el resultado. A nivel privado, el resultado, cuando mucho, está el otro día. O sea, en 24 horas está el resultado del radiólogo que lo hace. Y ya con el resultado la paciente acude a consulta. Y yo fui educado bajo una residencia donde veíamos a la paciente íntegra. En el 20 de noviembre, nosotros como ginecobstetras, en nuestra formación de residentes, manejábamos la clínica de mama. Y casos avanzados lo compartíamos con el oncólogo. O sea, entramos en forma conjunta. Me tocó la época en la cual salía uno muy contento porque hice una cirugía de estas de... Ahí se fue el nombre. Decía uno, me quedó tan bien, que me faltó piel. Se llevaba uno todos los pectorales y toda esa cirugía que afortunadamente ha pasado a la historia. Ahora, el problema está en que nosotros como ginecobstetras de primer nivel, tristemente nos han ido quitando terreno. Las mamas son de la mujer, sí, pero son órganos sexuales que debemos de, en primer lugar, como médicos de primer nivel, nosotros prestarle atención y brindar las medidas higiénico-preventivas que está diciendo el doctor. Y estar al pendiente de nuestra paciente, así como tomamos un Papa Nicolau, de estar periódicamente, de acuerdo a la historia clínica que tengamos, mandarle por edad, por antecedentes, mamografía o ultrasonido o los dos. Y ya de acuerdo al resultado, si es una lesión altamente sospechosa, o la biopsiamos o se la pasamos ya completamente estudiada al oncólogo. Pero esto es de primer nivel. Que a nivel institucional no se hacen. Tristemente recuerdo los carrets que dicen favor de venir con falda y sin niños, para que únicamente el ombligo para abajo se vea la paciente. Entonces, bueno, ese sería mi comentario. Aquí hay una pregunta muy interesante de la doctora Piña, que le hace al doctor, que dice, si una mastografía BIRAT 0 y un ultrasonido BIRAT 3, ¿qué se hace? ¿La vemos cada 6 meses? Sí, es una pregunta interesante. El seguimiento debe de hacerse por el BIRAT más alto y el método por el que se hizo el diagnóstico, porque me imagino que el BIRAT 0 está dado por la densidad mamaria y el BIRAT 3 pudo identificar, y el ultrasonido pudo identificar el BIRAT 3, así que de inicio el seguimiento tiene que hacerse con ultrasonido. Sin embargo, hay que ver el contexto también, porque no nada más son imágenes. Si la paciente tuviera factores de alto riesgo, y aquí, pues a ver, lo que comentara la doctora Sobeida, podría considerarse inclusive el empleo de resonancia magnética para la mama. Pero habría que ver el contexto, porque si estamos hablando de una paciente de un riesgo promedio, habría que ver la edad, por supuesto, y es una paciente joven, quizás el seguimiento con ultrasonido cada 6 meses podría ser suficiente. Y habría que ver factores de riesgo adicionales para ver si se complementa con resonancia. Ok. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario? Doctor, al respecto sobre el manejo tanto del BIRAT 0 y BIRAT 3, de acuerdo a la última actualización del BIRAT, el BIRAT 3 en particular no está destinado a un programa de tamizaje. El BIRAT 3 está fundamentado en el aspecto diagnóstico. ¿Qué significa? Que tenemos que articular 2 métodos de imagen para establecer un BIRAT 3 y hacer un seguimiento como adecuado cada 6 meses por un periodo de 2 años. Entonces sí es importante, como comenta el doctor, ver el entorno de cada paciente para determinar qué tipo de seguimiento y cuál es el más adecuado. En relación al BIRAT 0,
el BIRAT 0 necesariamente está atribuido a usar algún otro método adicional, a proyecciones adicionales por la misma mastografía, y hoy por hoy, pues que se está implementando la tomosíntesis, viene siendo una herramienta muy importante para este tipo de casos. Gracias. Bien, pues si no hay ninguna otra pregunta. Sí, doctor, yo quisiera retomar mi pregunta. Una persona que le vuelvo a insistir, ¿no? Que decide hacerse una mastografía, ¿cuánto tiempo tarda en ser valorada por el doctor, por ti, Jesús, para que tú le saques de duda o le confirmes o pidas más estudios? ¿Cuál es el promedio, tanto a nivel institucional como a nivel privado? ¿Cuál es el promedio? Mira, a nivel institucional, prácticamente puedes tener en el sistema el mismo día la interpretación. A nivel particular, es igual, es prontuario, vaya, no va a pasar de 24 horas. Aquí el punto es que llegues a hacértela, porque a nivel particular, tú en el momento, la mujer en el momento en que decide hacérsela, bueno, va y se la hace, la solicita, y se la hace, puede acudir al ginecólogo, al oncólogo, a decir cuál es el mejor método de estudio, me quiero hacer esta revisión, etcétera, etcétera. El problema es de que a nivel institucional se haga la mastografía, es decir, para empezar, esto de esta normativa de que es cada 2 años, hay muchas mujeres que tienen dificultad para hacérsela, para que le hagan la mastografía, pueden tardarse meses para que le envíen al centro donde se encuentra el mastógrafo, independientemente si es Secretaría de Salud, si es IMSS, si es ISSSTE, hay una falta ¿cómo se dice? De procesos eficientes que optimicen el tiempo. Entonces, ahí sí es muy variable, para que una mujer que no tiene recursos acceda a una mastografía institucional, pueden pasar meses. Pueden pasar meses. Y ese es, sí, ya haciéndotela, la interpretación no tarda tanto tiempo. Ahí es donde va el obstáculo, es en que lleguen a hacerlo. Interesante. ¿Tienes muchos casos o poquitos casos de alguna mujer que se hizo su mastografía perfectamente bien, como siempre, todos los años? En el 2021 la revisaste, etcétera. ¿Por qué? Pues te conoce por algún familiar y todo esto, y llega ahorita a octubre de 2022 y llega con su mastografía, pero con una afectación, una lesión francamente sospechosa o de alta posibilidad. Y entonces, ¿qué porcentaje existen de estas mujeres que el año pasado pues hicieron las cosas bien y hoy también, este año, y sale positiva? ¿Es común eso? ¿Es poco común? ¿Te implica mayor agresividad por parte del cáncer que está posiblemente cargando ahí? A ver si entiendo la pregunta. La pregunta es si se hace la mastografía anual, ¿qué posibilidades hay de que el cáncer sea más agresivo? No, de que el año pasado haya sido normal, tú la revisaste, no viste nada malo allí, su revisión física estuvo perfecta. Este año regresa contigo, pero trae su mastografía y ahora sale positiva. Ajá. ¿Qué frecuencia, con qué frecuencia es eso? Y si es que significa mayor agresividad o no. Mira, para determinar la frecuencia de cuál sería esto, en mi experiencia personal no la tengo tanto, porque a mí me llegan ya diagnosticadas, es decir, no veo casos de tamizaje, veo casos ya diagnosticados que me mandan para tratamiento o para biopsia, para sospecha, etc. Entonces, pues la proporción que veo de BIRATS 4, BIRATS 3 es alta, ¿no? Comparado con lo que se podría hacer en una situación de tamizaje. Lo que sí te puedo decir es que sí se hacen seguimientos, sobre todo a BIRATS 3, o familiares de cánceres de mama que acuden para hacerse su revisión anual. Y la mujer, inclusive por ahí y la iba a poner, pero como ya era mucha información, hay un estudio canadiense que demuestra cómo entre más frecuencia o más compromiso hay para hacerse la mastografía anual, mejora la sobrevida. Que las mujeres que se la hacen salteado, 1 año sí, 2 años no, etcétera, hacen esa comparación ellos y ven cómo la sobrevida se correlaciona con hacer la mastografía de manera anual.
Sí, y esto significa que en el ejemplo que tú estás preguntando de manera concreta, se lo hizo hace 2 años, hace un año salió normal, y este año sale sospechosa, sale un BRAF 4, supongamos, lo más probable es que ese BRAF 4 sea no palpable. Lo más probable es que ese BRAF 4 sea de dimensiones pequeñas, menores a 1 centímetro, casi seguro menor de 2 centímetros, y que tiene, por lo tanto, muchas posibilidades de ser etapa 1 y tener una sobrevida en términos así generales, porque habría que especificar lo de la especificidad del tumor, etcétera, pero una sobrevida entre el 86 y el 92% a 5 años. O sea, sería muy bueno, pues, sería muy bueno. Entonces, ¿qué significa que te hagas, que la mujer se haga la mastografía anual? Significa la posibilidad de incrementar, significa que se incremente la posibilidad de detectar lesiones no palpables, milimétricas, que puedan conformar etapa 1 con amplias posibilidades de sobrevivir, y no nada más de sobrevivir como si no hubiera tenido cáncer, sino de conservar la mama, ¿no? Que en términos de reconstrucción, que es todo un tema, pero generalmente la reconstrucción mamaria con las técnicas oncoplásticas actuales, pues da una satisfacción muy similar a que si se hace una reconstrucción, pero la complicación es, después de la radioterapia, no son tantas que si se ponen los implantes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el conservar mama sí es es otro, como que es otro objetivo a conseguir. Por último, bueno, aquí comentario de la doctora Piña. Dice, trabajo actualmente en primer nivel de atención y hoy nos comentaron que a nivel institucional solo se encuentra trabajando 4 mastógrafos. Porque están descompuestos y que nos apoyemos en los médicos, pero realmente son confiables los estudios. O sea, esa es otra realidad, no Sí. sé qué experiencia tenga, pero cada vez hay mejores equipos y entre más calidad tenga el mastógrafo, pues más calidad van a tener los radiólogos de poder interpretar las placas, ¿no? Y obviamente que si hace 3 años se hizo con un generación 2 y ahora existe el generación 5, pues a lo mejor el tumorcito ya existía, pero ahora con el 5 ya se diagnostica más fácil. También hay que ver esa otra situación. Y el problema es que no existen la suficiente cantidad de mastógrafos para que tuviéramos toda la posibilidad de hacer una detección masiva, ¿no? Entonces, bueno. A mí me llamó la atención, ¿en cuál institución nada más? No me puso la doctora Piña. No lo puso, ¿verdad? Porque ahora hasta me siento bendecido que en mi hospital esté el mastógrafo funcionando. Sí, a ver en lo que nos contesta la doctora Piña. Perdón, conteste, doctora Zobeida, por favor. Centro de Salud Tláhuac. En Centro de Salud Tláhuac. Bueno, yo trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el instituto sí se tiene toda la infraestructura en relación a este programa que se ha convertido en un programa prioritario de detección. Se han creado las clínicas de mama y ahí se tiene todo lo necesario para este proceso. Pero sí carecemos de esa conciencia de la propia mujer, tal vez hasta de la responsabilidad de asumir que esto es preventivo y de su asistencia. Hoy por hoy, mi mayor debilidad dentro del instituto es que las pacientes no asisten, aún teniendo la recomendación médica, aún teniendo el lugar. Esta unidad a la cual yo represento, tiene el personal médico con la alta especialidad de mama y las instalaciones son acordes. Sin embargo, no hay pacientes. Y eso es una debilidad, yo creo que en muchos lugares, pero lo que es el instituto sí cuenta con esta infraestructura. Bien. Pues bueno, haré propaganda. Nosotros como Grupo Médico Roma Condesa ya pusimos nuestro banner junto al elevador. Es un pequeño granito en todo el
el desierto que hay, ¿no? Pero al menos un pequeño granito, ¿no? Sí. Doctora Regín, muchísimas gracias por la plática. Espero que contemos con usted en un futuro y espero que nos veamos en el desayuno o en la cena. Será un placer. ¿Sale? Un placer verlos a todos. Hecho. Muchísimas gracias a todos. Y también como anuncio comercial, el mes que entra va a ser sobre muerte. Aprovechando que tenemos 1 y 2 que son muertos en noviembre. ¿Sale? Bueno, pues muchísimas